Hola a todos, os doy la bienvenida a este nuevo canal llamado Voz y Crea, donde hablaremos cuestiones sobre historia, arte y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre la colonización fenicia. Antes de nada me gustaría explicaros sobre la fundación de Gadir y la posibilidad de existencia de una fase precolonial. Autores como Estrabón, Plinio, Mela o Pseudo-Aristóteles mencionan la fundación de Gadir hacia el año 1104 a.C., aunque la arqueología avala que los primeros asentamientos fenicios fueron hacia el año 800 o 750 a.C. Algunos investigadores veían ese desfase entre la fecha proporcionada por los textos literarios y la evidencia arqueológica mediante la propuesta de este periodo precolonial. La posible existencia de este periodo precolonial se percibe difuminada en los textos literarios, aunque según Estrabón los fenicios llegaron a Occidente antes de que viviera Homero. También se menciona los tanteos de los fenicios en Sesi y Huelva, anterior a el asentamiento en Gadir. Estos podían explicar en cierta medida la presencia en la península ibérica de elementos muy antiguos, cuya procedencia era oriental, destacando objetos como el marfil, la cerámica pintada del carambolo, fíbulos de codo, cuenco de bronce y la ecuación establecida entre Tartesos y la bíblica Tarsis. Algunos autores como Nismeyer sugiere que la prosperidad de algunas comunidades indígenas del Bronce final depende de los estímulos fenicios recibidos en esta fase precolonial. Por otra parte, si no tenemos la estricta e impecable evidencia arqueológica, solo a partir de finales del siglo IX y especialmente del siglo VIII a.C. se puede hablar de la innegable instalación de los fenicios. Las causas de la expansión fenicia y los primeros asentamientos estables. Hasta hace poco se acudía al trasfondo político y económico para explicar la expansión fenicia. El cerco político y la imposición tributaria establecida por los asirios sobre la ciudad-estado fenicia se consideraba como el motivo subyacente de la exigencia de encontrar nuevos recursos y mercados. Es un hecho innegable que cuando los asirios anexionaron Tiro en 676 a.C., existían ya las colonias fenicias occidentales en pleno funcionamiento. La presión política de los asirios sobre los fenicios no es explicación suficiente de la expansión ultramarina fenicia. Las fuentes históricas relacionan el expansionismo con cambios en la estructura económica fenicia. A finales del segundo milenio y comienzo del primero, la economía fenicia se vio apremiada por necesidades de abastecimiento de bienes de consumo y por exigencias de liberarse de los excedentes demográficos de la alianza entre Salomón e Irán de Tiro, a mediados del siglo X a.C. Tiene de trasfondo la entrega de tierra a los fenicios, quienes realizaban para los israelitas algunos servicios, y a cambio le proporcionaban materias primas. En los textos históricos posteriores se refieren a la expansión como efecto de la presión demográfica. Además, se obtiene la sensación de que el programa fenicio de emprender la explotación de los recursos metalíferos en la península ibérica es un fenómeno posterior que se añade y superpone a una estructura y organización comercial muy desarrollada. La gran expansión fenicia del siglo VIII por la península ibérica coincide con la necesidad de asegurarse nuevos proveedores por el decaimiento de la actividad comercial en el Mediterráneo oriental. Durante el siglo VIII a.C., momentos de gran expansión, los fenicios no solo ocuparon lugares costeros, sino que también se adentraron a expandirse por el este y oeste, más allá del asentamiento a ciudad de Cádiz. Destacan algunos yacimientos como Castillo de Doña Blanca, Morro Mezquitilla, Chorrera, Toscano, Cerro del Villar, Cerro Montecristo, La Bravida, entre muchos más. En cuanto a la cuestión de una posible colonización agraria fenicia, es probable que esa actividad comercial estuviese vinculada al sector aristocrático, el cual se encargaba de controlar y supervisar los intercambios con los que se atendía el abastecimiento de metales y bienes de consumo. Es un tema de debate la existencia o no de una inmigración campesina fenicia, debido a los equilibrios sociales,
creados en la metrópoli y la concentración progresiva de los medios de producción. Esto pudiera provocar el desarraigo de algunos campesinos que buscaban su instalación en la península ibérica. La existencia de una colonización fenicia es una propuesta que hace Wagner y Alvar en su libro Fenicios en Occidente, la colonización agrícola. El yacimiento Mosquitilla es de donde procede la mayor información existente en la actualidad sobre la agricultura fenicia occidental, sobre todo del siglo VII a.C. En cuanto a documentos históricos, tenemos las tradiciones, que de una temprana presencia en la península ibérica asociadas al peregrinaje de héroes antiguos como Eneas, Atenor y Nostoi. El poeta instruido por el conocimiento de todas estas expediciones guerreras a las últimas tierras de Iberia. Es conocedor igualmente de la riqueza y otros bienes que poseen. Homero tuvo la idea de situar a perfección aquí la morada de las almas piadosas y los campos elíseos. Las primeras informaciones fueron debidas a los fenicios, que poseían lo mejor de Iberia y África desde antes de los tiempos de Homero. Esto se relata según Estrabón 3. Los fenicios proporcionan materiales primas a los hebreos y estos reciben tierra. El intercambio que realiza Mirán con Salomón a cambio de las tierras no le pareció bastante adecuado, ya que solo recibió 20 tierras en Galilea. De hecho, estas tierras las llamó Kabul y se la mencionaba en el libro de los reyes. La expansión fenicia por efectos de la presión demográfica sería más tarde cuando los fenicios, para disminuir el exceso de población de su país, en parte por la ambición de poder, atrae al pueblo y a todos aquellos que sobre todo deseaban un cambio de las cosas. Es por ello que fundaron Hipona, Adrumeto, Leptis, junto a otras ciudades en la zona costera, que prosperaron en breve tiempo, siendo fortaleza y orgullo para la metrópoli. Por último, la fundación de Gadir. Tenemos que hablar que sobre esta fundación, según los gaditanos que recuerdan, un oráculo ordenó a los tirios enviar colonias a las columnas de Hércules. Los enviados a reconocer los lugares alcanzaron el estrecho, que está junto a Calpe, suponiendo que los promontorios que forman el estrecho constituían los límites de la tierra habitada y de la expedición de Hércules. Creyeron que era esto lo que el oráculo aumentaba con el término de columna. Anclaron en el interior del estrecho, en el lugar donde hoy se eleva la ciudad de los sesitanos, y ofrecieron un sacrificio, pero no habían obtenido señales favorables de las víctimas. Se vieron obligados a regresar. Algún tiempo después fueron enviados nuevos expedicionarios, que franquearon el estrecho y llegaron a unos 1500 estadios fuera del estrecho, hasta una isla consagrada a Hércules, situada junto a Onova, ciudad de Iberia. Creyendo que allí encontraban las columnas, hicieron sacrificio a los dioses, pero de nuevo los presagios obtenidos de las víctimas no fueron favorables y regresaron a casa. En la tercera expedición fundaron Gadir, en donde acabó su viaje, y construyeron un templo en la zona oriental de la isla y la ciudad en la occidental. Según los dichos, las columnas serán para algunos los promontorios que forman el estrecho, para otros las graderías. Otros incluso las sitúan más lejos de Gadir, en el mar exterior. Y esto sería la fundación de Gadir según Estrabón. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.